Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Te Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Ahora sí, vamos con un nuevo episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, episodio número 52, con, bueno, sobre todo las noticias de última hora entre Cuña y Felipe y la relación que pueden tener con los Wolves, este mismo mercado de invierno. También vamos a hablar de Joao Félix, de la posible sanción a Jiménez y una noticia que ha llamado mucho la atención sobre Renan Lodi y su posible deseo de volver a Brasil. Episodio bastante movidito. Ya cambiamos el nombre de la sección, cambiamos ya del mercado, vamos, del informativo colchonero al mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Está el cambio de nomenclatura de la serie porque iban a sonar muchos nombres y fíjate si ha sonado. Y ahora con este movimiento que se prevé entre el Atlético de Madrid y Wolverhampton por Cuña y Felipe, así que vamos a comentarlo todo en este episodio 52. Comenzamos. Bueno, comenzamos haciendo un repaso. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un repaso de los mundialistas, como solemos hacer estas últimas semanas, empezando con Argentina, que ganó su partido de octavos ante Australia. Argentina 2, Australia 1, con participación tanto de Nahuel Molina, que en la segunda parte fue sustituido por Montiel, y de Rodrigo de Paul. Un Rodrigo de Paul que creo que está yendo de menos a más con Argentina, más o menos está cumpliendo, sobre todo está entrando mucho en juego. Está cada posesión que tiene Argentina pasa por sus botas. Y de hecho hay una estadística que nos ha llamado la atención de Opta Jose, y es que De Paul es el jugador que más pases ha intentado en todo el mundial. Ha intentado una cantidad de 380 pases con un 86% de acierto en todos esos pases. Hemos visto mejora en los dos, tanto en Nahuel como en Rodrigo, pero sobre todo en De Paul porque su inicio del Mundial fue desastroso. Ya la tercera jornada lo mejoró, estuvo algo mejor y el otro día contra Australia fue importante para Argentina, corrió muchísimo, ayudó muchísimo al conjunto albiceleste, incluso en uno de los goles es muy importante su presión, en la presión que realice, que luego ya Julián Álvarez roba ese balón y marca el gol para la selección argentina, porque muchas veces De Paul, esas presiones que hace, hay veces que lo comentamos aquí, que muchas veces es como un pollo sin cabeza, corre sin sentido, pero el otro día estuvo bien con Argentina, mejoró, al igual que toda la selección sudamericana, y bueno, con como líder, con Messi al mando, pues ya está en cuartos de final. Y bueno, uno que no ha ido de menos a más, porque yo creo que todo el torneo que está haciendo es espectacular, es Antoine Griezmann, que el otro día ganó su partido también de octavos ante Polonia. Francia 3, Polonia 1, pasa a los cuartos de final, se enfrentará a Inglaterra. Un Griezmann que, bueno, sigue siendo importante. Es verdad que los focos van para Mbappé, obviamente, marcó un doblete y la verdad es que jugó de manera espectacular. Cada vez que toca el balón Mbappé es peligro, pero Griezmann es ese ancla entre el centro del campo y el ataque, el jugador que hace mover todo el equipo francés. Y de hecho también, más estadísticas en este caso sobre Griezmann, ha superado a Messi, al mismísimo Messi, Messi con 13 y Griezmann con 15, en creación de oportunidades en todo el Mundial, y ya ha creado, de hecho, 5 oportunidades más que el Mundial de 2018, que recordemos fue un grandísimo Mundial para Antoine Griezmann. Yo no sé si está siendo el mejor jugador del mundial, porque hay futbolistas que lo están haciendo muy bien, como Mbappé, como has comentado, Messi. Lo que sí que te puedo decir que está siendo, sin lugar a dudas, el mejor mediocentro de la competición. Todos los balones pasan por Antoine Griezmann, de la selección francesa, una selección francesa que ya lo dije en la primera jornada, fue el equipo que más me gustó, me reafirmé, aun con el pinchazo ante Túnez en la tercera jornada, que rotó muchísimo. Los dos primeros partidos de Francia me parecieron de una calidad tremenda, incluso mejorando el juego que desplegó en Rusia en el Mundial de 2018. Y este año Griezmann está en un momento espectacular. Ya con el Atlético de Madrid lo mostró. Lo único que el problema de su temporada con el Atlético de Madrid es que parte de ella no pudo jugar con normalidad por el tema de la cláusula, y desde que pudo jugar esos 90 minutos ha sido el mejor futbolista del Atlético de Madrid junto con Reinildo Mandaba. Y sí, los focos se los pueden llevar Giroud, que es un pedazo de futbolista, y creo que la baja incluso de Benzema le está viniendo, aunque parezca raro, bien a Francia, porque es un futbolista que mejora muchísimo a la selección francesa. Obviamente Mbappé, porque es un auténtico monstruo y lo que hizo ayer está al alcance de muy pocos y los números que lleva en el Mundial, pero vuelvo a decir, el motor, el cerebro de la selección francesa es Antoine Griezmann, porque todo lo que toca lo mejora y todos los goles aparece Griezmann en la foto. Mismamente, uno de ellos, el despeje, esa recuperación que le hace Antoine Griezmann.
Y bueno, más estadísticas que corroboran esta mejoría en el juego, sobre todo de centrocampista, está también, vemos los datos de Visual Game, está entre los mejores de todo el mundial, tanto en progresión de balón como en creación de tiro. Ya hemos comentado antes las estadísticas y lo que comenta Jaime en el chat, muy interesante, porque ha hablado Griezmann. Muchas veces se dice de Griezmann que ahora está más alejado del área, más centrado en el juego colectivo, y le han preguntado sobre eso, de hecho, y Griezmann le preguntan si le importa no hacer tantos goles como hacía antes y dice: no soy un jugador que tire 50 veces, intentaré encontrar la mejor solución. No me preocupo por el gol, el equipo me necesita en el corazón del juego para estar cerca de mi defensa cuando lo necesitamos. No tengo la pelota, no me voy a devanar los sesos disparando 10 veces por partido. También ha admitido que se siente mucho más libre y que la verdad es que le está gustando este rol. Eso es diferencial en un futbolista y habla de la calidad que tiene Antoine Griezmann o que tiene Messi. Pierden velocidad, creo que en ambos casos es obvio, pero bueno, Messi es un caso aparte porque estamos hablando de un extraterrestre. Pero en el caso de Antoine Griezmann, que es uno de los mejores futbolistas del mundo, ha sabido readaptarse. ¿Por qué? Porque es un jugador muy inteligente defensivamente. Yo no he visto muchos atacantes con esa capacidad, porque ayer otra vez fue espectacular la capacidad que tuvo Griezmann defensivamente y ha sabido dar ese paso atrás. Con el Atlético de Madrid ya lo hemos visto este año, que jugaba un poco más atrás y con Francia lo lleva haciendo desde 2018 y estoy convencido que en lo que queda de temporada veremos a Griezmann en esa posición más de interior que la zona ofensiva, porque cuando le toque definir va a seguir teniendo la definición de siempre, va a ser un jugador con gol, pero te puede dar muchísimas cosas y a veces la capacidad de readaptarse a un jugador, de conocerse a sí mismo y saber de sus limitaciones para potenciar sus virtudes es muy importante, y otros futbolistas que no han sabido hacer ese cambio pues han visto que la cosa no va bien y no están teniendo la retirada que hubiesen querido. Mañana juega España, como sabéis, ante Marruecos. Vamos con noticias de la selección también, sobre todo que afecten a los rojiblancos. Parece, según comunica F, que Luis Enrique no está viendo a Llorente en un buen tono físico, por lo menos en el tono físico que tiene acostumbrado el centrocampista del Atlético de Madrid. Y parece que esa puede ser una de las grandes razones, según fuentes del vestuario, por la que Marcos Llorente no está contando, bueno, nada, de hecho, en este mundial. Sí, estaba siendo extraño porque en las convocatorias suele tener importancia Marcos Llorente, ya sea siendo titular, lo único que la posición que juega es complicado que entrase, pero en las últimas convocatorias, ya fuese de lateral derecho, en el medio, en la segunda parte, Llorente solía jugar, pero este año que no jugase ni un solo minuto, pues algo había, y en este caso es que Luis Enrique no ve bien a Llorente, que ha llegado muy justo a la convocatoria, incluso parecido a Coque, que han llegado después de una lesión, finalmente entraron, y veremos si en este tramo ya de eliminatorias, mañana es ese partido de España contra Marruecos, si consigue pasar la selección española, si tiene más protagonismo en próximas fases. Mira, hablando de Coque, anoche estuvo en Cope y vamos a escuchar un corte de la entrevista que le hicieron bastante interesante. A los que piensan que el ciclo del Cholo está terminado, ¿qué le dice el capitán del Atlético? ¿Qué les digo? Bueno, que al final todo se basa en resultados, ¿no? Y yo creo que hay que confiar en el míster porque nos ha dado muchísimo durante muchos años y lo va a seguir dando, ¿no? Porque tiene esa energía, esa fuerza, transmite los valores que necesita un Atlético dentro del vestuario y que siga confiando en él, ¿no? Obviamente que el míster yo pienso que va a estar hasta que él quiera y nosotros vamos a morir por él siempre, así que de ese lado se quede tranquilo el míster como la afición, que vamos a morir por nuestro entrenador. Escucha con nosotros el partidazo de Cope. Bueno, Coque está con Simeone absolutamente. Yo creo que el núcleo duro del vestuario también está con Simeone. Una entrevista bastante interesante, hablando sobre todo de la selección. Pero bueno, le preguntaron por Luis Enrique. Dice que, bueno, le gusta mucho Luis Enrique con España. Que podría ser incluso, dejan la duda ahí, un buen relevo de Simeone en el Atlético de Madrid. Y bueno, también dice que no ha hablado con Simeone aún, pero que, bueno, es jugador del Atlético de Madrid y hace todo lo que dice ahora mismo su entrenador Luis Enrique en España. Y también hace lo que le dice Simeone en el Atlético de Madrid. Sí, también preguntaron a Morata recientemente por lo de Luis Enrique y los dos halagaron a ambos entrenadores porque son grandísimos técnicos.
Y luego eso, Coque mostrando que el compromiso con el entrenador es al 100% y que no hay ninguna duda con él. Sí, por cierto, Morata, una cosa que nos quedó también de la entrevista con As es por qué celebra los goles con la selección con el arquero de Kiko, una celebración tan mítica también dentro del Atlético de Madrid, la hizo también Fernando Torres, dice que un día de niño su padre le llevó a ver al Atleti, Kiko marcó, hizo el arquero para celebrarlo y le miró a él, le miró a Morata, puede que se lo dedicase, dice, o eso creí yo, desde entonces es uno de mis ídolos y hago el arquero en homenaje a Kiko. Pues estas declaraciones, no sé si sería él, porque en un estadio hay mucha gente, pero bueno, Morata vive con esa ilusión. Vamos con cosas del fin de semana, porque ayer, domingo, a eso de a las 12 del mediodía, hubo una sesión triple del Atlético de Madrid. Vamos primero con el resultado del Atlético de Madrid femenino, que ganó su partido en los últimos minutos, de hecho, ante el Valencia. Valencia 0, Atlético de Madrid femenino 1. El gol de Marta Cardona, que sirve para sumar 3 puntos después de la derrota tan dolorosa que tuvo el femenino ante el Fútbol Club Barcelona en el Metropolitano. Recordemos que uno de los siguientes partidos será contra el Betis, también en el Metropolitano. Y bueno, también hubo otro partido del Atlético de Madrid, en este caso el juvenil, que tuvo un derbi, tuvo el derbi de juveniles, Atleti 0, Real Madrid 0. Fue en la ciudad deportiva de Alcalá de Henares y un partido bastante bronco. Sí, un partido bastante bronco y polémico, sobre todo para los comentaristas de Real Madrid Televisión. Y fue un partido en el que el Atlético de Madrid se vio superado en ambas partes. En la primera parte se vio muy superado por el Real Madrid y en la segunda la tónica fue la misma, dominio del Real Madrid sobre el Atlético de Madrid, que estuvo encerrado. A Torres no le importa y yo creo que es algo bueno, no le importa meterse atrás, ya lo vimos atrás y me acuerdo que nos cayeron palos por decir que Torres es un entrenador defensivo. Obviamente en Youth League el Atlético de Madrid ha sido muy vistoso, sobre todo esta temporada, y ha marcado muchísimos goles. En Liga, en División de Honor suele ser muy superior al resto de rivales, pero cuando le toca jugar contra un rival de nivel, como fue el año pasado en la Youth League, a Torres no le importa meterse atrás y ayer lo hizo y creo que fue lo que permitió al Atlético de Madrid sacar ese empate, aparte de la actuación del portero del juvenil, que fue clave porque fue totalmente decisivo. Así que un empate que el Atlético de Madrid lo buscó, igual el Madrid fue a por ese gol que le permitiese la victoria. Siguen empatados a puntos, así que un empate que, bueno, deja tablas en el marcador, pero bueno, según los comentaristas de Real Madrid Televisión, hubo un gol que tuvo que subir al marcador. La perspectiva no es la mejor, pero lo que no puedes hacer es basar una retransmisión en recordar constantemente ese error. No sé qué habría pasado si la final de Milán hubiese sido al revés. Y un día más que no entiendo por qué el Atlético de Madrid no tiene canal de televisión, no retransmite los partidos de su filial, porque no tiene mucho sentido que un aficionado del Atlético de Madrid tenga que recurrir a Real Madrid TV, escuchar esos comentarios, porque el Atlético de Madrid no le da la gana retransmitir a su filial. Y seguimos en la academia porque también jugó el Atlético de Madrid B. En este caso ganó por un 1-2 al Yugo Socuellamos. Remontó el partido, de hecho. En los últimos minutos marcó Carlos Martín el último gol. Etienne hizo el gol del empate. Un Carlos Martín que, por cierto, es el máximo goleador del grupo 5 de la división en la que juega el Atlético de Madrid. Lleva 8 goles ya en 13 partidos. Además, hay que sumarle 5 asistencias. Está siendo también un temporadón. Hablamos mucho de Adrián Niño, pero también otro temporadón de Carlos Martín. Carlos Martín, y yo confío en él. Lo más importante y lo que más valoro de Carlos Martín, que es muy del Atleti, y eso creo que va a ser importante para la unión que pueda haber entre él y la afición, pero aparte de eso, de ese sentimiento que puede tener hacia el club, le veo condiciones. No sé cuánto tardará en llegar, a lo mejor en este segundo tramo tiene alguna oportunidad. Simeone ve cosas en él, ya debutó el año pasado contra Osasuna, lo único que el salto de segunda Real Federación a primera pues obviamente es muy alto porque son muchas divisiones y hay una diferencia de nivel abismal, pero Carlos lo está haciendo muy bien con el filial. Veremos el próximo año si consigue el ascenso. El Atlético de Madrid seguramente se quede, y si no, pues igual se busca una cesión para un equipo de segunda o de primera para que se foguee, como está haciendo Riquelme, como está haciendo Camello y el resto de sus compañeros. Mira, hablas de Camello y es que el otro día marcó en el amistoso entre Rayo y Galatasaray, marcó Sergio Camello, así que bueno, sigue de dulce el delantero que terminó bastante bien justo la temporada antes de empezar el Mundial, Sergio Camello con el Rayo Vallecano. Bueno, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con más noticias, enseguida entramos ya en mercado, porque hay mucho de lo
que hablar, pero hoy ha vuelto a entrenar el Atlético de Madrid después del día de descanso de ayer. Aquí vemos al equipo y la única baja que hay es la de Reinildo, que ya el viernes no entrenó por precaución, por un golpe en el pie, y hoy ha vuelto a no entrenar con el equipo, sino que ha estado en el gimnasio, así que Reinildo es la principal baja y la única baja que tiene Simeone a día de hoy. No es la primera vez que Renildo no entrena por un golpe, finalmente siempre llegó a esos partidos, pero bueno, no hay mucha preocupación, no se quiere correr ningún riesgo, no hay ningún partido, salvo los amistosos que empiezan dentro de una semana. La liga no vuelve hasta el 29 de diciembre, salvo por ese partido el 22 de diciembre contra el Arenteiro de Copa del Rey, así que es por precaución y no hay que preocuparse por Reinildo. Por cierto, ayer, 4 de diciembre, Simeone cumplió 4.000 días desde que regresó al banquillo del Atlético de Madrid, en este caso. Y bueno, es bastante recomendable un hilo de José Luis Guerrero en relevo, que repasa un poco toda la trayectoria de Simeone, también el momento actual, bastante delicado, pero bastante recomendable porque te pone todos los títulos que ha ganado, que a mucha gente se le olvida, pone lo que era el Atlético de Madrid antes de la llegada de Simeone y lo que está siendo después, así que muchas veces hay que recordar este tipo de cosas para recordar la figura de Simeone. Sí, 100% recomendable, un hilo muy interesante que ha tenido la repercusión que merece, así que enhorabuena relevo por él. Y ya son 4.000 días que cumplía ayer Simeone como técnico del Atlético de Madrid y ojalá sean muchos más. Y bueno, vamos con el tema Jiménez. Ya hablamos del el sábado por la noche. Si no habéis visto ese vídeo hablando de Jiménez, de Cuña y de Joao Félix, os dejaremos una tarjetita por aquí arriba. Pero de Jiménez hay que seguir hablando porque, bueno, las informaciones que se manejan ahora mismo, pues el presidente de la Federación Uruguaya, Ignacio Alonso, ha reconocido que Jiménez se ha disculpado, que Jiménez ya se disculpó, bueno, ante sus compañeros y también ante la FIFA por lo que ocurrió después del partido, pero la sanción aún no está clara. La sanción, unos dicen que 15 partidos, otros que 10. Unos dicen además que la sanción no se sabrá hasta finales, bueno, hasta de hecho principios de 2023. Otros dicen que puede ser pronto, así que, bueno, además de Jiménez hay otros jugadores como Cavani, por ejemplo, que pueden estar sancionados de forma bastante grave. Sí, a Cavani también se está diciendo en estas últimas horas que puede ser sancionado con unos 10-15 partidos y dependiendo de la gravedad de la sanción solo se va a aplicar a la selección o también se va a aplicar a los clubes, en este caso por parte de Jiménez al Atlético de Madrid y por parte de Cavani al Valencia. Así que dependiendo de cuántos partidos caigan a los jugadores uruguayos, pues verá si sus clubes también se ven afectados por esta sanción que bueno, también se comenta que Jiménez ha contactado con el miembro de la FIFA, en el cual se ve en un vídeo que le golpea y Jiménez pidiéndole perdón y diciendo eso, que no es intencionado, que él iba a poner el brazo sobre un compañero y que en ese momento contacta con él y que había sido sin querer. Aún así se arrepiente de la imagen que dio, al igual que imagino que en los próximos días Cavani hable y diga que también se arrepiente de ello. Vamos con rumores y noticias de fichajes, y es que el tema del que todo el mundo está hablando, con razón obviamente, es el tema de Cuña, el tema de Felipe. Vamos primero con Mateus Cuña, porque, bueno, hay más periodistas como Fabrizio Romano, como Mateo Moreto, que han dado por buena la información que primero daba Marca, si no me equivoco, de las conversaciones que hay ya en curso entre Atlético de Madrid y Wolves. Es verdad que admiten que no está cerrado, pero que es el equipo que más cerca está de cerrar a Mateus Cuña. Pablo Gea también en Marca dice que está a un paso, pero bueno, veremos a ver, porque además, Diego, se ha añadido la noticia de que además de Cuña irse al Wolves, también se iría un compañero suyo. Así es, ayer salía la noticia de que podría haber alguien más metido en la operación de Mateus Cuña. Yo en un primer momento pensé que igual era un jugador del Wolves al Atlético de Madrid. Se ha rumoreado muchas veces Semedo, pero no es así. Y lo que menos esperaba es que fuese Felipe, el jugador que estuviese involucrado. ¿Y por qué creo que está involucrado? Aparte de que pertenecen a la misma agencia, como os dijimos ayer por Twitter, a Bertolucci Sports, tanto Cuña como Felipe, también hay que hablar de la relación que tiene Jorge Méndez con el Wolverhampton. El propietario chino del Wolverhampton también compró el 20% de Gestifute, que es la agencia de Jorge Méndez, y desde ahí tiene esa relación Méndez, el Wolverhampton, todos los portugueses y todos los jugadores de su agencia que acaban en el conjunto inglés. Yo esto lo veo casi más como un favor por parte de Méndez para soltar a Felipe y veremos en cuánto se puede cerrar la operación porque el Wolverhampton va con todo, quiere cerrar ya la operación porque quiere ya a Mateus Cuña, un jugador que tiene muchos pretendientes en Inglaterra, sobre todo el Aston Villa, pero también está el Leeds, está el United
y también el Everton. Así que el Wolverhampton quiere cerrar ya la operación y que en las próximas semanas podría ya hacerse oficial y que Cuña y Felipe abandonen el Atlético de Madrid, destino Inglaterra. Tienes razón, Jaime, fue Talavera el primero que dijo lo de Cuña. Lo de Felipe lo han dicho tanto David Medina en Marca como Fabrizio como Mateo, así que yo creo que es información más que fiable. Ya cuando lo confirma Fabrizio, yo creo que está que la noticia es verdad, es que es verdad. Y bueno, también confirman que va a ser un traspaso de los dos, no va a haber cesión, en este caso por Cuña, que se podría haber llegado a un acuerdo por una cesión, se habla de un traspaso. Así que bueno, parece algo bastante factible el hecho de que en las próximas semanas tengamos más noticias sobre este traspaso de Felipe y de Cuña a los Wolves, unos Wolves que están buscando central y que justo antes de que sonara lo de Felipe para el equipo inglés, se hablaba de David García, un objetivo, un viejo objetivo del Atlético de Madrid que a nosotros nos hubiera gustado bastante, y es que, bueno, según Manuel Obuono Obama en Radio Marca, los Wolves iban a pagar la cláusula de David García, que recordemos es de unos 20 millones de euros, pero bueno, justo después sonaba lo de Felipe, yo no sé si esto habrá quedado en el olvido. No sé si cambiará, a mí me parece un caramelito para cualquier conjunto inglés llevarse a David García, incluso para el Atlético de Madrid podría ser un caramelo, pero ya sabemos de la situación económica que tiene el club. Creo que es un futbolista que ya debería llevar un par de temporadas en el Atlético de Madrid. Creo que podría jugar de titular, pero si no también lo tienes como tercer hombre para la defensa y creo que mejoraría muchísimo el nivel de la zona defensiva. Pero bueno, veremos si cambia lo de Felipe o las ideas del Wolverhampton siguen siendo las mismas y apuesta por los dos futbolistas. Por cierto, algo que no hemos comentado es que el Hertha de Berlín tiene el 10% del futuro traspaso de Cuña. Es decir, si por un casual el Atlético de Madrid vende a Cuña por 35 millones, los alemanes se llevarían 3,5 millones, un 10% de lo que saque el Atlético de Madrid en traspaso, según comenta Berliner Kurier. Sí, esto es una dinámica que sigue muchísimas veces el Atlético de Madrid. Con Mario Hermoso es lo mismo, lo único que en vez de un 10% es un 25%. Así que el Atlético de Madrid, para rebajar el precio de esos futbolistas, siempre mete estas cláusulas. Hay más equipos que también lo hacen, así que un 10% se lo llevaría el conjunto alemán. Sobre Joao Félix, más cosas que comentar. Bueno, el otro día David Medina en Marca decía que el Mundial va a poner precio a Joao Félix, que va a ser por encima de los 100 millones. Yo creo que eso lo tiene todo el mundo claro. El Atlético de Madrid no va a pedir menos de 100 millones. Yo creo que se va a acercar más incluso a la cifra de 120, 130 para por lo menos recibir el dinero que se pagó en su día al Benfica por Joao Félix. Así que veremos a ver. Portugal juega próximamente los octavos de final. A ver si Joao Félix tiene una buena actuación en lo que queda del Mundial, porque así el Atlético de Madrid podría frotarse las manos y recibir más dinero, pero también ha confirmado Fabrizio Romano, además de lo de Cuña, lo de Felipe, ha confirmado que Joao sí que está abierto a irse en enero. Es una información que ya se ha dado en las últimas semanas por parte de varios medios y Fabrizio lo confirma y además dice que, bueno, a menos que llegue una grandísima oferta, Joao, bueno, podría incluso quedarse. Eso mismo os dijimos en el anterior episodio del mercado de fichajes, que el Atlético de Madrid quiere sacar dinero por Joao y no va a aceptar cualquier oferta. Por mucho que Méndez diga que se quiere ir y por mucho que el jugador se quiera ir, el Atlético de Madrid ha dado el ok a esa salida si llega una oferta buena y que se recupere el dinero. Y estábamos hablando de ofertas a priori y lo que busca el Atlético de Madrid por encima de los 100 millones de euros. Así que si Méndez trae esa oferta, si Joao Félix trae esa oferta al Atlético de Madrid, saldrá. Ahora, si no trae una buena oferta, pues se complica. Lo otro podría ser una cesión con una opción de compra obligatoria que se pagase esa cantidad en verano, pero siempre van a ser cantidades bastante altas. Por cierto, en el vídeo del sábado comentamos que, bueno, el plan del Atlético de Madrid es que si se va Cuña y se va Joao, se fichará un delantero. La información que añade Picu Díaz en AS es que no solo va a ser un delantero, es decir, si se va Cuña y no se va nadie más, el Atlético de Madrid no ficharía a nadie, porque Simeone no tiene como a Cuña como un jugador vital para la plantilla del Atlético de Madrid. Sin embargo, si Cuña se va y se va un delantero, en este caso podría ser Joao Félix, llegará un delantero. Si Cuña se va y se va un centrocampista, ya sea un De Paul o un Lemar, se fichará un centrocampista. Y si se va Cuña y también además se va un central, como se está hablando en las últimas horas de Felipe, se fichará un central. Es decir, solo se fichará a alguien si salen dos jugadores.
pues otra vez que seguramente, si no hay bastantes salidas, se empeore la plantilla. Además, Fabrizio ha confirmado que va a ser un mercado bastante movido, el del Atlético de Madrid en enero. Estaremos aquí en De Padres e Hijos, como siempre, comentando las noticias y estando aquí al pie del cañón. Noticia también que nos ha sorprendido mucho es la de Renan Lodi, porque, bueno, varios periodistas de Brasil, Raúl Moura, Raiza Simplicio y Tiago Fernández, han creado un artículo en Goal Brasil. Y la noticia es bastante sorprendente, a nosotros por lo menos nos lo ha parecido. Lodi parece que querría volver a Brasil, querría volver a su club de origen, a Atlético Paranaense, y de hecho podría haber sido ofrecido incluso para volver a Brasil. Sin embargo, las posibilidades son bastante pequeñas porque el valor ahora mismo de Lodi es inasumible para Atlético Paranaense. ¿Cuánto frío hace fuera del Atlético de Madrid? Un futbolista que se va a Inglaterra para disputar el Mundial, ya lo comentó Simeone, que no sabía si o no creía que fuese la mejor opción, y el tiempo lo ha demostrado. Ahora el jugador se quiere ir a Brasil porque no se siente cómodo tampoco en Inglaterra, lo único que es una opción muy complicada por el precio que puede tener, por el sueldo que tiene Renan Lodi. Y también otra vez que se demuestra que la operación del Atlético de Madrid no es buena, y lo que comentamos en verano, lo que tenía que hacer el Atlético de Madrid era, si al final decidía desprenderse de Renan Lodi, conseguir una opción de compra obligatoria. Esa opción de compra es opcional y ahora pues el Atlético de Madrid puede que tenga que volver aquí Renan Lodi aún más devaluado, así que una operación que no es muy positiva ni para el jugador porque no le ha ido muy bien, y para el Atlético de Madrid, que se ha devaluado un jugador que creo que si se hubiese quedado no tendrías que haber traído a Reguilón y habría tenido más protagonismo que él. Dejando a un lado todos estos rumores y noticias de fichajes, habrá más vídeos durante la semana, pero vamos con tema deportivo, y es que ya se conoce el horario del Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona. Va a ser el partido de la jornada 16 el domingo 8 de enero a las 9 de la noche en el Metropolitano, así que bueno, partido muy interesante, partidazo entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Esperemos que ese partido dé posibilidad a que el Atlético de Madrid escale puntos y puestos en la clasificación, algo que tiene bastante complicado. El Atlético de Madrid tiene que ganar y después de ese partido contra el Elche se vuelve y empieza el año por todo lo alto contra el Fútbol Club Barcelona, así que deseando que llegue ese partido. Por cierto, hablando de ese partido, el comité de apelación ha desestimado la reclamación del Barça, por lo que Lewandowski se va a perder ese partido y otros dos más. Recordemos por el gesto que le hizo al árbitro, creo que fue el partido ante Osasuna, justo antes de irse al Mundial. Lewandowski seguirá expulsado en ese sentido para el partido ante el Atlético de Madrid. Sí, una baja bastante dura para el Fútbol Club Barcelona, un Lewandowski que ayer cayó eliminado del Mundial, y bueno, se perderá los próximos 3 partidos con el Fútbol Club Barcelona, y creo que es una mala noticia para el Barcelona y una gran noticia para el Atlético de Madrid, porque no tener a Lewandowski condiciona bastante al Barcelona, que muchos de los puntos que ha sumado este año han sido gracias al polaco. Y bueno, terminamos este mercado de fichajes como nos gusta, que es recordando viejos tiempos, buenos tiempos. En este sentido, ha publicado Mario Suárez esta foto junto a Falcao y junto a Arda Turán. La verdad es que ves estos tres y recuerdas grandísimos tiempos en el Atlético de Madrid. Ojalá volviesen los tres, porque a mí Mario Suárez era un futbolista que me gustaba y que llegó a ser bastante importante en una de sus etapas en el Atlético de Madrid. Igual no era titular, aunque en parte en una gran parte sí que acabó siendo. La 14-15 fue un jugador importante para el Atlético de Madrid, pero tenías también ese fondo de armario con Mario Suárez, y luego qué vamos a decir de Arda Turán, hasta que se cansó de correr el turco. Yo es de los jugadores que más he disfrutado en el Atlético de Madrid, que hace poco anunció su retirada, y luego qué vamos a decir del Tigre de Radamel Falcao, que como delantero centro puro es también de lo mejorcito que he visto, no solo en el Atlético de Madrid, sino en toda mi vida vamos a nivel mundial. Y bueno, con esta imagen que nos llena de recuerdos, terminamos este mercado. Un mercado bastante movido, como decimos, vamos a estar al pie del cañón con todo lo que vaya surgiendo. Sobre todo lo más inmediato va a ser lo de Felipe y lo de Cuña, que es lo que más suena ahora mismo para salir del Atlético de Madrid rumbo a los Wolves, pero también se habla muchísimo de Joao, lo seguiremos también. Lo de Lodi, que veremos a ver en qué acaba todo, la sanción de Jiménez y otras noticias que hemos contado en este mercado y que continuarán también en próximos vídeos. Así que nada más, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, aquí estaremos informando de todo lo que salga sobre el Atlético de Madrid. En los próximos días pues habrá un nuevo episodio, también jugando un poco con el Mundial. Hoy lo hemos tenido que hacer durante el partido porque no nos daba tiempo. Acaba de ganar Croacia en penaltis a Japón. 3 penaltis ha parado Livakovic, que lo hemos estado aquí mirando de reojo.
Así que nada, nos vemos esta semana con más vídeos del Atlético de Madrid. Pues mira, Gervich a cuartos, así que enhorabuena también desde aquí a Gervich. Y nada, como decimos, cerramos aquí este episodio del mercado de fichajes, dejadnos en comentarios qué os ha parecido, qué opináis de lo de Cuña, de lo de Felipe, si os parece una buena operación la venta a los Wolves, lo de Joao Félix, lo de Jiménez, lo de Lodi incluso, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.